Buenas tardes a todos. ¿Hay aquí un pasador, no? Muchas gracias por la presentación, María del Mar, y muchas gracias también por la invitación, por estar aquí con vosotros. Yo lo que había preparado es, primero, compartir con vosotros cuál es la visión de lo que está ocurriendo en inteligencia artificial. Yo tengo la suerte de ser el responsable de inteligencia artificial de Deloitte en España y además de participar en el equipo global. Y digo la suerte porque lo que estamos viviendo y lo que os contaré yo creo que es bastante único de la visión que tenemos y de cómo la inteligencia artificial va a transformar nuestras vidas, va a transformar los gobiernos, va a transformar las empresas, diferentes sectores, ¿no? Y además tengo la suerte de estar en contacto con los equipos internacionales, con otros países y estar viendo realmente cómo está evolucionando esto en otras geografías, ¿no? Y es verdad que en Europa, pues lo que está ocurriendo, digamos, a nivel de inteligencia artificial, yo diría que tiene a lo mejor un decalaje de 6-12 meses con respecto a lo que está ocurriendo fundamentalmente en Estados Unidos, probablemente también China, ¿no? Ya sabéis que en los temas de inteligencia artificial pues se ha convertido en un elemento además que está en la geopolítica. Todos los, digamos, mandatarios quieren demostrar digamos, la hegemonía global a través de la inteligencia artificial y realmente es porque sí que es cierto que se hablaba de decir, bueno, la inteligencia artificial es una burbuja, esto es un bluff, pasará como el blockchain, etcétera. Y la realidad es que no. La realidad es que esto es muy diferente de otras tecnologías, como puede ser el metaverso, como pueden ser otras innovaciones que han ocurrido en estos últimos años, porque esto realmente sí que estamos empezando a ver cómo está cambiando muchos sectores, ¿no? Antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta, que levantéis la mano. ¿Quiénes de vosotros utilizáis a diario alguna de las herramientas de inteligencia artificial? ChatGPT, Gemini. Con lo cual no os voy a sorprender mucho, ¿no?, sobre cuáles son los usos de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial realmente es asombroso el nivel de precisión que se está alcanzando, ¿no? Pero sí que me gustaría por lo menos empezar con algunos conceptos básicos, ¿vale? No tanto porque no sepáis lo que es la inteligencia artificial, sino porque muchas veces para empezar a hablar de la materia es importante que tengamos una visión común, ¿no?, una definición común. Y no existe una definición única de inteligencia artificial, ¿no? Si buscáis vais a encontrar múltiples definiciones de la inteligencia artificial. Nosotros lo definimos como la tecnología que intenta imitar una o varias capacidades, ¿no?, de la inteligencia humana. Y esto es un tema importante porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, sobre todo dentro de las compañías y a niveles de comités de dirección, el entendimiento puede ser diferente de la inteligencia artificial. Cuando empezamos a incorporar la inteligencia artificial a nuestra vida, dejamos de llamarla inteligencia artificial. Cuando nosotros hoy, cuando nos hemos levantado, cuando hemos utilizado Spotify, cuando hemos cogido Google Maps para ver dónde vamos, cuando hemos utilizado Alexa o cualquier otro dispositivo, eso ya tiene inteligencia artificial. Lo que pasa es que ya no lo llamamos inteligencia artificial. Ahora inteligencia artificial parece que únicamente es la inteligencia artificial generativa, ¿no?, que es el ChatGPT, etc. Pero la inteligencia artificial lleva con nosotros mucho tiempo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de diferentes términos y todos ellos son inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como una caja de estas de muñecas rusas, ¿no?, que digamos, la abres y hay otra muñeca dentro y otra muñeca, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos inteligencia artificial, pero el Machine Learning es una disciplina dentro de la inteligencia artificial que a su vez luego tiene Deep Learning y que a su vez luego dentro del Deep Learning se ha generado la inteligencia artificial generativa. Y lleva con nosotros mucho tiempo. En el año 56 ya se habla de inteligencia artificial y ha ido evolucionando hasta que de repente ha habido una explosión. Y esa explosión se debe a diferentes factores. Principalmente dos, aunque luego mencionaré tres más que estamos empezando a observar. Lo primero es la computación. La computación, digamos, la evolución de la computación ha sido exponencial en los últimos años.
Y de ahí que haya una compañía que se llama Nvidia, que tiene una valoración superior a 5 trillones de dólares. Una barbaridad, ¿no? Y es, digamos, sobre lo que se está ejecutando toda la inteligencia artificial a nivel mundial. Nvidia tiene alrededor de más del 80% de la cuota de mercado de inteligencia artificial. Tiene casi, digamos, el mercado de la inteligencia artificial. De hecho, nosotros trabajamos también bastante con ellos. La obsesión de Nvidia no es ganar cuota, porque ya no puede ganar más, sino expandir el uso de la inteligencia artificial. Y digamos que la computación, a día de hoy, empieza a ser el cuello de botella para poder ejecutar la inteligencia artificial. Todos tenemos ChatGPT. Todos seguramente habéis experimentado que en determinadas horas del día el tiempo de respuesta varía. Esto me tarda 7 segundos, me tarda 30 segundos, me levanto, los que sois muy madrugadores, pues probablemente podréis ver que por la mañana no. Y eso es porque estamos compitiendo todos por la computación que hay detrás de los modelos, ¿vale? Hay otros factores detrás de la computación, como puede ser el consumo de recursos naturales, y lo estaréis oyendo, ¿no? Toda la construcción de los data centers, la refrigeración, la energía y todos, digamos, los retos que eso va a traer desde un punto de vista de generación energética, de transporte y de los recursos que consuma la inteligencia artificial. Y estáis viendo, seguramente en las noticias, cómo se están haciendo inversiones enormes en grandes data centers que se mide el tamaño en gigabats, ¿no? En gigavatios, que es la potencia que consumen. Y que vemos cómo compañías como OpenAI está llegando a acuerdos con generadores de energía, o estamos empezando a ver también cómo cambia el modelo de distribución energética. Porque ya no es solo que yo sea capaz de producirlo, sino que sea capaz de transportarlo. Y desgraciadamente lo hemos vivido en España, ¿no? Los retos que tenemos de transporte de la energía. Con lo cual, esto es uno de los elementos que ha evolucionado y que seguirá evolucionando, la computación. Ahora mismo se ha hecho posible algo que en el año 56 era imposible, que era ejecutar modelos a escala, a un coste razonable. El segundo son los datos con los que estamos entrenando estos modelos. A partir del año 2000, cuando empieza Internet y sobre todo con la aparición del teléfono móvil, empezamos a generar una cantidad ingente de datos que somos capaces también de empezar a procesar para poder entrenar estos modelos. Hay un tercer factor, que es la eficiencia de los modelos. En el año 21 aparecen los Transformers, ¿no? Lo habréis oído, y empieza la inteligencia artificial, pasa no solo de identificar patrones y de poder utilizar también para previsión de si esta película me gusta más o menos, o la propensión que tengo a una compra o a un clic, que era para lo que se estaba utilizando antes la inteligencia artificial, pero que estaba al alcance solo de las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Que nos estaban prestando servicios digitales. Y con la aparición de estos nuevos modelos y de la eficiencia en la ejecución de estos modelos, podemos empezar a consumirlos. Ese sería, digamos, el tercer factor. Hay dos factores más, ¿vale?, que no mencionamos aquí. Uno es el talento. La cantidad de talento que se está empezando a generar desde un punto de vista de captación de talento para el desarrollo de la inteligencia artificial es, digamos, no se había visto nunca, ¿vale? Y aún así se necesita más talento para poder desarrollar la inteligencia artificial. Y en quinto lugar, la inversión. La inversión que está habiendo, y todos estamos viendo, ¿no?, cómo Estados Unidos lanza su proyecto Stargate, Europa con 500 billones de dólares, Europa lanza su proyecto dotado con 300, China sabemos que está muy avanzada, pero no tenemos tampoco mucha claridad de lo que está ocurriendo. Con lo cual, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues digamos que no se trata de una tecnología más, ¿no?, sino se trata de algo que claramente va a cambiar el mundo en diferentes ámbitos, ¿no? Una cosa que no hemos mencionado y que seguro que lo habéis oído también en las noticias son las tierras raras, ¿no? Las tierras raras también se utilizan para fabricar los chips. Por eso hay tanto interés
a nivel, digamos, geopolítico en el control de las tierras raras. Porque el que controle la inteligencia artificial va a controlar una parte muy importante de la economía. Y eso es, digamos, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cómo empezamos a oír conceptos de soberanía de la inteligencia artificial, que quiere decir que yo tenga control sobre todo, digamos, el ámbito de la inteligencia artificial, desde los data centers hasta los modelos, pasando por los datos que yo necesito para entrenarlos, ¿no? Y eso es un tema, digamos, que preocupaba desde un punto de vista político, porque imaginaros servicios críticos, como puede ser defensa, como puede ser sistemas, digamos, o servicios críticos para la población, pero ahora eso se está empezando a trasladar también a otros ámbitos empresariales, ¿no? Con lo cual, un poco, el resumen es: la inteligencia artificial no es una tecnología más, es algo que está, digamos, cambiando el mundo. Y probablemente lo que vayamos a vivir durante los próximos 10 años va a ser un nivel de innovación equivalente a lo que ha ocurrido en la humanidad en los últimos 100. Y pensar lo que ha pasado en los últimos 100 años, desde un punto de vista del automóvil, desde un punto de vista de la aeronáutica, desde un punto de vista de la carrera espacial, de la generación y el transporte de energía, de lo que ha ocurrido desde un punto de vista de sanidad, imaginar cualquier ámbito, ¿no?, de la vida, el impacto que ha tenido. Bueno y malo. Porque es verdad que esto estamos empezando a aprender cuáles son las oportunidades. Pero como se suele decir, ¿no?, un gran poder acarrea también una gran responsabilidad, y muchos de los riesgos también están por descubrir. De hecho, en algunas ocasiones, y luego lo mencionaremos, pero dicen: oye, ¿y esto cómo va a cambiar el mundo? Bueno, empezamos a ver ciertas cosas, pero yo creo que estamos al principio. Es como si en el año 97 nos hubiesen dicho: oye, ¿y esto cómo va a cambiar Internet?, ¿no? Muchos de los que estáis aquí, porque lo que veo, no habíais nacido, ¿no? Pero en el año 97, cuando surge Internet, lo primero que pensamos eran las páginas amarillas, que muchos de vosotros no sabéis lo que es, pero era un listín telefónico donde cuando tú querías ir a una compañía, etcétera, pues tenías que ir, ¿no?, por orden alfabético, ver dónde estaba. Y lo primero que nos llegaba a la cabeza es: estos de las páginas amarillas van a tener que repensar un poco su negocio. Pero nos costaba pensar que iba a aparecer un Airbnb, que iba a aparecer un Spotify, que iba a aparecer todas las nuevas empresas, entre ellas las que hoy tienen el mismo tamaño que muchos estados. Estamos hablando de que hay compañías hoy en día que se denominan estados digitales, porque muchas veces tienen su valoración es mayor que el PIB de algunos de los países. Y el poder que tienen de influencia sobre la población es enorme, ¿no? Pues esto es un poco lo que ha ocurrido en los últimos años. Y ahora probablemente esto también pues vaya a generar otro tipo de compañías, otro tipo de oportunidades, otro tipo de riesgos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la inteligencia artificial, y gran parte de esto lo hemos mencionado, ¿no?, decir: oye, ¿y esto dónde estamos desde un punto de vista de adopción de la inteligencia artificial? Porque es verdad que la inteligencia artificial nos está cambiando, pero igual que pasó en la digitalización, cuando apareció el teléfono móvil, etcétera, el nivel de adopción a nivel, digamos, personal es todavía mayor que el nivel de adopción a nivel empresarial. Entre otras cosas también por los riesgos, porque cuando a mí me contesta mal ChatGPT, tengo un nivel de tolerancia diferente que cuando mi banco o mi compañía de telecomunicaciones o mi compañía energética me factura mal. Normalmente el nivel de tolerancia que tenemos a los fallos es diferente. Y eso hace que en muchos casos la experimentación del lanzamiento de nuevas tecnologías desde un punto de vista personal es mucho más fácil, ¿no?, el poder expandirlo, que el poder incorporar estas tecnologías en grandes corporaciones donde realmente hay que valorar muy bien cuál es el impacto, cuál es la oportunidad, cuáles son las inversiones, etcétera, ¿no? Pero como decíamos aquí, el mercado está, durante los últimos meses, realmente las compañías lo que han estado haciendo es probar la tecnología, empezar a hacer ciertas pruebas, y seguramente habréis visto cómo algunas de las compañías con las que trabajáis de repente meten un asistente y puedo chatear con el asistente
normalmente con un nivel de precisión muy inferior al que tiene ChatGPT u otras herramientas, pero empiezan, digamos, a hacer esos pilotos, ¿no? Y empezamos también a evolucionar y a incorporar, digamos, esta tecnología. Cuando todavía no hemos terminado de incorporar esta tecnología a nuestras compañías, es decir, cuando no tenemos todavía ese chat GPT corporativo que me sabe responder perfectamente a todas estas, aparece el término de Agentic AI. Y es que hasta ahora lo que hemos hecho es preguntarle a la inteligencia artificial qué es lo que teníamos que hacer, pero éramos las personas los que íbamos y luego hacíamos lo que la inteligencia artificial nos decía. Bueno, pues esto con Agentic cambia. Hasta ahora la inteligencia artificial estaba un poco arriba y nosotros empezábamos a hacer un poco, ¿no?, lo que nos decía. Espera, las personas tenemos que estar por encima de la tecnología. Y por lo tanto, no es solo que me diga lo que tengo que hacer, sino también tiene que actuar. ¿Cuántos de vosotros habéis empezado a utilizar ya agentes? Porque pronto ya ChatGPT lo que te va a decir es, ¿quieres que te reserve el vuelo? ¿Cuántos habéis utilizado, por ejemplo, ChatGPT para planificar un fin de semana? ¿No? ¿Levantáis la mano? Bueno, pues, ¿cuántos de vosotros ya te ha empezado a decir, hay una parte que, digamos, está en beta, pero es, ¿quieres que te reserve el hotel? Porque automáticamente va a empezar a integrarse con Bookings, va a integrarse con otras compañías y va a ejecutarlo. Nos va a pedir las credenciales, nos va a pedir nuestro Google Pay, Apple Pay, la tarjeta que sea, y va a ejecutar en nuestro nombre. Y eso, pensar el impacto que tiene en cada una de las facetas de nuestra vida. Vamos a empezar a hacer cosas y un poco lo que se dice es, oye, todos nos vamos a convertir en jefes. Todos vamos a tener un montón de agentes que van a trabajar para nosotros y que vamos a poder también liberar muchas de estas cosas. Y ese, digamos, que es el auge de la IA agéntica. No solo me es capaz de responder cosas, sino también de actuar. Lo siguiente es el software empresarial, el software que estamos utilizando y el que utilizamos también a nivel personal, van a empezar a incluir agentes. Esto lo vamos a empezar a ver también desde lo que es el Gmail para contestar cualquier tipo de correo o herramientas, digamos, de planificación, de ocio, etcétera, etcétera, que van a incorporar la capacidad agéntica. Y eso va a ocurrir también a nivel empresarial. El tema, digamos, de la soberanía de la inteligencia artificial, que ya lo hemos comentado, empieza a haber ya una inversión relevante en cada uno de los países. Esto viene motivado también por la situación geopolítica, ¿no?, que tenemos, pero si veis las redes sociales, utilizáis LinkedIn, y si no, pronto empezaréis a utilizarlo seguramente, pero veréis que en la página, en el perfil de NVIDIA, por ahí han pasado los primeros ministros de todo el mundo occidental. Porque lo que han hecho los países, España incluido, es hacer, digamos, acopio de GPUs para poder garantizar el uso de la inteligencia artificial en servicios críticos. Y esto es una realidad ya a día de hoy, ¿no? Y luego, por otro lado, todos conocemos el modelo de OpenAI. También conocemos el modelo de Gemini, probablemente Sora, probablemente los modelos de generación de fotos, pero empieza a haber cientos de modelos. Modelos abiertos, modelos cerrados, modelos más grandes, modelos más pequeños, y eso quiere decir que vamos a ir a un mundo en el que empiece a haber una especialización de la inteligencia artificial por modelos, que yo pueda entrenar con datos específicos, ¿vale? Y ahí tenéis también algunas cifras de lo que va a suponer la inteligencia artificial de incremento de PIB a nivel mundial, etcétera. Con lo cual, digamos que esto ha venido para quedarse y nos va a acompañar, ¿no?, en todo lo que hagamos. ¿Qué estamos viendo desde un punto de vista empresarial y cómo desde un punto de vista también de emprendimiento, etcétera, la inteligencia artificial se está empezando a adoptar? Antes de entrar, pensar desde un punto de vista de emprendimiento las oportunidades que hay aquí.
porque muchos de los status quo se van a cambiar y muchas de los sectores se van a transformar y se van a reinventar. Supongo que habréis oído algunos de vosotros el caso de Kodak, que era una compañía, ¿no?, que hacía foto en papel y que no supo ver también un poco venir la foto digital. Esto lo vamos a ver en muchos sectores. Y digamos que todos vamos a tener la necesidad de reinventarnos, ¿no? A día de hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues, por un lado, cómo la inteligencia artificial me puede ayudar desde un punto de vista de productividad personal. Las tareas que hago hoy, cómo las hago de manera más rápida, más eficiente, y las delego. Escribir un correo, contestarlo, leerme o que me hagan un resumen de un informe en una página, el poder automatizar ciertas tareas del día a día, que realmente no cambia mi trabajo, yo sigo haciendo lo mismo, pero me apoyo en esta inteligencia, ¿no? Y esto yo creo que lo vamos a ver todavía más, porque los modelos cada vez van a ser más inteligentes y va a ser como tener en el bolsillo todo tipo de licenciados, todo tipo de expertos, ¿no?, a los que yo puedo consultar y que me pueden ayudar. Por lo tanto, las personas nos vamos a elevar. Aquí hay una parte muy importante también, y es que, primero, no podemos perder el que enseñemos a las personas las materias básicas. Porque al final la inteligencia artificial no podemos dejar, digamos, o confiar en ellas, digamos, todo el conocimiento de la humanidad. Entonces, es muy importante que desde un punto de vista de educación insistamos mucho en enseñar los pilares básicos del conocimiento de matemáticas, de física, de química. Muchas veces vais a decir, ¿y esto para qué lo necesito? No, el problema es qué es lo que pasa si dejo de enseñarle a la población ese tipo de cosas y empiezo a confiar solo en la inteligencia artificial. El problema será lo que nos pasa hoy en día, que no somos capaces de recordar más de 1 o 2 teléfonos. ¿Vale? Cuando éramos jóvenes, algunos no sabíamos el teléfono de todos nuestros amigos porque no había otra manera, no tenían móvil o una agenda a mano, ¿no? Pues pensar esto, digamos, desde un punto de vista masivo, ¿no? A mí me preguntan muchas veces, yo tengo 3 niños, ¿no?, en edad de 17, 15 y 12, ¿no? Y muchas veces me preguntan a mí, oye, ¿y mis hijos tú qué crees que deberían de estudiar? Le digo, mira, la verdad no tengo ni idea, pero que estudien, porque no sabemos muy bien qué va a ocurrir a futuro. Pero hay 2 características que leí el otro día que me parecían muy interesantes, ¿no?, y que yo creo que nos van a acompañar lo que queda de esto que vamos a vivir. El primero es aprender a aprender. El conocimiento, el tener curiosidad, el tener, digamos, la necesidad de saber más, poder consultar, etcétera, va a ser algo que nos va a acompañar. Y, en segundo lugar, el aprender a pensar. Vamos a tener más tiempo, tenemos que saber qué vamos a hacer con ese tiempo. Y ese tiempo nos tiene que ayudar a pensar, a conectar cosas, a probablemente centrarnos en aquello que nos hace realmente humanos. Yo soy de los que piensa que un trabajo, mecánico no te hace mejor persona. De hecho, probablemente cuando hablan de si esto va a quitar puestos de trabajo, la respuesta es sí, pero probablemente vamos a empezar por esos puestos de trabajo que no debería de hacer nadie, por un tema de seguridad, por un tema de salud mental, etcétera, etcétera. Y en el largo plazo, todas las tecnologías lo que han hecho es crear más puestos de trabajo y empleados mejor pagados, y pensar en lo que ha ocurrido en los últimos 100 años. ¿En el corto plazo puede haber algún tipo de tensión? Sí, y la va a haber, seguro. Y por eso también tenemos que apoyar a esa gente y tenemos que invertir en educación, en formación, en gestión del cambio. Pero digamos que esa parte de vamos a tener mejores herramientas, vamos a poder, digamos, trabajar mejor, aportar más valor, aportar aquello que realmente nos define más como personas, yo creo que ya empieza a ser una realidad. Y va a cambiar esta parte
industrias enteras. No sé si vosotros utilizáis, por ejemplo, la inteligencia artificial como formador, pero cualquier materia que penséis, y si tenéis curiosidad, y yo lo que os animo es, o sea, la curiosidad y la inquietud intelectual tiene que ser algo que nos vaya a acompañar, es maravilloso, porque al final además puedes coger cualquier materia y decirle, oye, explícamelo como si fuese una persona de 12 años, porque no tengo ese conocimiento, y luego puedes ir profundizando y profundizando y profundizando. Hay que tener cuidado porque alucinan, ¿vale? Y es verdad que es mejor tener una fuente fidedigna, pero es una herramienta fantástica. Siguiente ámbito que estamos viendo de aplicación, cómo transformar las funciones. Y no se trata solo de poder automatizar un tema concreto, de que yo estoy gestionando un documento u otro, es imaginar cómo va a ser la función financiera en el futuro, cómo va a ser la función de recursos humanos en el futuro, cómo va a ser la función comercial en el futuro. Y a partir de ahí empezar a ver cuáles son los pasos que yo tengo que dar hacia esa función del futuro. Esa función del futuro en el que va a ser híbrida, en el que voy a tener personas y voy a tener agentes de inteligencia artificial conviviendo y coordinando, donde las personas probablemente lo que tengan que hacer es supervisar ese trabajo y entrenar a los agentes para poder hacer esas funciones. Y esto es algo que estamos empezando a ver. Estamos empezando a ver cómo hay ciertas aplicaciones de inteligencia artificial en diferentes ámbitos para poder transformar estos procesos, para poder hacerlos mucho más ágiles. Pensar cómo ha cambiado, por ejemplo, la función financiera, que fue de las primeras que se automatizó por allá por los años finales de los 70, con los ERPs, etcétera, donde antes la contabilidad se hacía a mano y donde ya hace mucho tiempo no se hace, y por lo tanto los financieros pueden mirar un poquito más a medio plazo. Imaginaros ahora lo que puede hacer desde un punto de vista de simulación, de simular diferentes situaciones de la compañía, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una parte que estamos empezando a ver y que va a cambiar la manera en la que nos organizamos, en la manera también incluso en los conocimientos y capacidades que van a necesitar las personas para desarrollar ese trabajo. Y eso es en lo que también estamos viendo para decir cómo va a cambiar esa función, cuáles son las capacidades que tengo que desarrollar y poder ayudar a las personas a que puedan hacer esa gestión del cambio para que no lo vean una amenaza, sino que lo vean como un apoyo. Todos los que estáis aquí ya estáis utilizando la inteligencia artificial y vemos dos tipos de personas, los que realmente ya la están utilizando y por lo tanto cuando entren al mercado laboral lo que va a generar es una tensión porque las herramientas que tenemos a nivel empresarial pues no son tan avanzadas como las que yo utilizo a nivel personal, y eso está ocurriendo ya. Y por otro lado, personas que les va a costar el poder adaptar su forma de trabajo a la utilización de la inteligencia artificial, porque la inercia es súper poderosa. Y el seguir haciendo las cosas, ¿no?, como estamos acostumbrados es totalmente humano. Y a esas personas también hay que ayudarlas, tienen que ver cuál es el beneficio de poder hacerlo. El tercer ámbito de la disrupción es donde está costando más, donde ahora mismo solo las grandes compañías tecnológicas están empezando a ver, y las startups, cuáles son posibles modelos de negocio nuevos alrededor de la inteligencia artificial. Realmente cuáles son esos Airbnbs, cuáles son esos Spotifys, cuáles son incluso esos, ¿no?, TikToks del futuro. Pero las oportunidades son enormes y el ecosistema de startups que está habiendo es absolutamente increíble. Muchas de ellas, además, esta semana veía un informe en el que las grandes compañías de startups, ¿no?, en Estados Unidos, cada vez la capa directiva de compañías que tienen valoraciones por encima de los 100 millones de dólares son más jóvenes. Pero cuando digo más jóvenes es que están entre los 20 y pocos años. Y es pura estadística. Entonces, las oportunidades, ¿no?, de realmente crear nuevos modelos de negocio, el poder imaginar, ¿no?, nuevas formas de hacer las cosas, es infinita. Es verdad que también, desde un punto de vista de riesgos, yo soy optimista por naturaleza. Y yo sí que creo que esto nos va a traer
un mundo mejor, una sociedad mejor, una sociedad donde incluso podamos resolver ciertos desequilibrios, donde incluso cuando estamos muy preocupados por el empleo, pero tenemos que ser conscientes de que ahora mismo tenemos muchos problemas para cubrir ciertas posiciones, tenemos un problema de talento, tenemos un problema para cubrir posiciones tecnológicas enorme en este país. Tenemos por delante la jubilación de los baby boomers, que va a dejar digamos, un espacio que no vamos a poder cubrir con las personas, porque demográficamente no podemos cubrir esos puestos de trabajo. Y pensar el impacto que esto tiene en servicios públicos, en cubrir puestos en empresas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el envejecimiento de la población? Donde vamos a tener como sociedad mucho más demanda de servicios. ¿Quién va a prestar estos servicios? Y ahí es donde pensamos que la inteligencia artificial puede jugar un papel crucial. Y es cierto que en el corto plazo puede haber también, digamos, pérdidas de empleos, etcétera. Pero en el medio y largo plazo, esta tecnología nos va a ayudar a superar los grandes retos, ¿no?, que vamos a tener por delante. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos viendo cómo está evolucionando, ¿no? Y os comentaba antes el tema de la inteligencia artificial de percepción, la generativa, la agéntica, pero estamos empezando a ver cómo a estos modelos se les está poniendo una armadura y se les está sacando del data center. Y vamos a empezar a ver cómo hay una oportunidad y unos niveles de inversión nunca vistos en robótica. Seguro que habéis visto ya vídeos de robots andando por la calle en China, ¿no? Y ya hay pues más de una docena de compañías que van a sacar robots a nivel comercial, con unos costes alrededor de unos 30.000 euros, que pueden hacer tareas domésticas. Imaginaros el impacto que tiene esto, ¿no? Imaginaros desde un punto de vista de los riesgos, ¿no? De las reglas, pero esto no penséis que lo vamos a ver en el 2040. No, esto está pasando ya. Esto está pasando ya. Tesla es una de las compañías que tiene una línea, pero estamos viendo tanto en Estados Unidos como en China, etcétera, cómo estos robots van a poder hacer trabajos, como decía antes, que además tienen cierto peligro. La inspección de una turbina en una presa es un trabajo muy peligroso. La inspección de gasoductos, o hay un trabajo, por ejemplo, que es muy desagradable, que es el filtrado de contenido en las redes sociales y el ver qué contenido no debería de estar. Eso a día de hoy hay gente que está mirando eso. Imaginaros desde un punto de vista psicológico estar viendo todo el día imágenes duras, ¿no? Bueno, pues esto puede hacer que ciertos trabajos no lo hagan. Y el tema de la inteligencia artificial, digamos, física, va a cambiar muchas cosas, porque además estos modelos tienen una capacidad, digamos, de interacción, al igual que el que tienen los ChatGPTs que estamos utilizando, desde un punto de vista multimodal, es decir, con voz, con audio, con vídeo. Y no solo eso, sino que además pueden compartir información. Probablemente dentro de unos años, pensar en un cirujano, ¿no?, que al final su experiencia depende del número de operaciones que ha hecho. Pues con la inteligencia artificial, y si yo comparto una base de conocimiento entre todos los robots que puedan hacer operaciones, probablemente pueda tener una operación con la experiencia de 3.000 o de 3 millones de operaciones en determinados ámbitos. Y eso desde un punto de vista de diagnóstico, desde un punto de vista, ¿no?, es una oportunidad brutal, ¿no? Lo que tenemos que ver es también cómo evolucionan también ciertas profesiones, ¿no? Pero al igual que, por ejemplo, cuando surgió la fotografía, parecía que la pintura, ¿no?, iba a desaparecer, y esto dio lugar a otro tipo, ¿no?, de estilos, al impresionismo, etcétera, etcétera, pues probablemente el ser humano no para de sorprendernos también y de reinventarse y de ver cómo nos podemos seguir poniendo por encima, ¿no? Y al final de lo que estamos hablando es que a nivel de compañías
vamos a pasar de procesos que son rígidos, que están de alguna manera diseñados previendo que las cosas van a ser de una determinada manera, y voy a ir a unos procesos que son totalmente dinámicos y que se adaptan en tiempo real. Cuando yo hablo de talento, ¿no? Pues hablamos ahora mismo de, yo le digo a la inteligencia artificial lo que tiene que hacer y probablemente en el futuro haya una cierta colaboración, ¿no? entre máquinas y personas. Desde un punto de vista de datos me va a permitir hacer una hiperpersonalización. Se va a transformar las experiencias. Pensar que dentro de poco vamos a poder hablar con la tecnología y vamos a poder hacerlo igual que lo hacemos con cualquier otra persona. Pensar eso, el impacto que tiene personas que tienen discapacidad para poder acceder, personas mayores que tienen problemas para poder teclear en un teléfono móvil o que no tienen la destreza digital, ¿no? Que tenemos nosotros, las posibilidades que puede traer. Y luego también desde un punto de vista de tecnología, cómo la propia tecnología se está utilizando para desarrollar la tecnología. Eso es lo que está haciendo también que los ciclos se acorten muchísimo. Nvidia tardaba alrededor de 18 meses en lanzar el nuevo chip. Ellos mismos están aplicando su tecnología y están reduciendo de 18 a 6. Y probablemente ese sea el principio, ¿no? De poder hacerlo. Con lo cual, muchas veces vamos a ir a adaptación en tiempo real. Hoy en día la tecnología lo que está haciendo es intentar predecir lo que vamos a hacer y tener preparadas las cosas para poder hacerlo. Pensar en una aplicación. Yo tengo unos menús que están, digamos, preconfigurados, prediseñados, preimplementados, para que sí, es verdad que se ha avanzado mucho en experiencia digital, pero al final hay alguien que está diciendo esto es mejor que lo otro, lo vamos a hacer así, porque luego cuando la gente entre, esto va a ser más fácil. Bueno, a lo mejor vamos a ir a una tecnología que se adapta en tiempo real, que realmente puedo interactuar de manera hiperpersonalizada a lo que yo realmente necesito en ese momento, ¿no? Y que además se utiliza la tecnología para desarrollar la propia tecnología, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo en todo esto? Dices, bueno, esto está fenomenal, ¿no? Pero ahora vamos a ver al día de hoy qué estamos aprendiendo. Bueno, va a haber una tasa de fracaso importante desde un punto de vista de los proyectos de inteligencia artificial. Hay un informe del MIT que dice que el 95% de los proyectos de inteligencia artificial fallan. Y fallan porque muchas veces no se tienen en cuenta todos los factores que influyen, humanos, económicos, tecnológicos, de disponibilidad de la información, etc. Esto no va a ser un proyecto desde un punto de vista empresarial, decir, voy a hacer un proyecto de inteligencia artificial. No, esto va a ser un viaje. Esto va a ser un viaje en el que yo voy a tener aciertos y errores, en el que voy a ir ganando y aprendiendo, ¿no? Y en el que iremos también viendo cuál es la velocidad que mi organización puede llevar para adoptar la inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, la especialización. Aquí es donde estamos viendo también niveles de innovación y de emprendimiento brutales, ¿no? Yo creo que los que estáis aquí, que muchos estáis a punto de empezar vuestras carreras, ¿no? De tomar decisiones hay oportunidades increíbles, ¿no? para el desarrollo tanto a nivel de diferentes sectores como en los diferentes ámbitos. ¿Qué está ocurriendo a nivel de las pymes? Bueno, es verdad que estas tecnologías, cuando yo estoy en una compañía grande, tengo mayor capacidad de inversión y me puedo equivocar más. Básicamente, esas son las diferencias a día de hoy, porque el acceso a la tecnología se ha democratizado mucho, en el sentido de que los costes de acceso han bajado mucho, ¿no? Pero una compañía grande puede experimentar más, se puede equivocar más veces, porque tiene más capital, ¿no? Pero las pymes lo que tienen que hacer también es, desde un punto de vista tecnológico, es empezar a digitalizarse. Aquel proceso que no tengo digitalizado es muy difícil que pueda, digamos, entrar la inteligencia artificial, porque no tengo los datos, no tengo... Pensar que es muy difícil aplicar la tecnología genérica de inteligencia artificial a una compañía. Cuando nosotros incorporamos nuevo talento, lo que hacemos durante los primeros meses es invertir en formación, invertir en saber en los valores de la compañía,
cómo hacemos las cosas, no solo lo que perseguimos, sino lo que nos define es cómo hacemos las cosas, ¿no? Cuál es la cultura de la compañía, etcétera, etcétera. Y eso a día de hoy se hace con personas, normalmente. Viene una persona recién ¿no? contratada, le pones una persona al lado y por interacción aprende. Con la inteligencia artificial necesito datos. Necesito datos para poder realmente adaptar esa inteligencia artificial a mi manera de hacer las cosas. Porque si no la adapto, esa inteligencia artificial que yo puedo consumir está al servicio de todo el mundo y eso no me va a generar una ventaja competitiva estable. Tengo que tener esos datos para poder realmente conservarlo, tener un conocimiento que sea específico en una materia y que luego tenga la capacidad de escalar. Para escalar, tradicionalmente lo que he necesitado era capital y personal. Y ahora lo que necesito para escalar, capital lo voy a necesitar también, porque las GPUs de NVIDIA no son baratas, pero lo que necesito son datos y necesito digitalización. Y si os fijáis, muchas de estas compañías lo que necesitan para escalar es capital, es dato, ¿vale? Y es verdad que necesitan talento, pero no de manera masiva, necesitan talento especializado. Desde un punto de vista de adopción, bueno, pues en España yo creo que tenemos la oportunidad de seguir avanzando. El índice de utilización de la inteligencia artificial en las pymes sigue siendo baja. Y en muchos casos yo creo que también lo que necesitamos es no solo el fomentar el uso de la tecnología en las pymes, sino, como ocurre en otras geografías, crear ecosistemas. Una de las cosas que va a hacer la inteligencia artificial también es conectar compañías. Va a haber agentes de una compañía que hablen con agentes de otra compañía. Y lo que necesitamos es colaboración público-privada, colaboración entre la universidad y la empresa privada, el generar ecosistemas de inversión que realmente puedan participar en muchos de estos proyectos. Generar ecosistemas como los que tienen otras geografías, que no se generan solo con ayudas, aunque, oye, está bien hecho lo que estamos haciendo, ¿no? En Europa y en España, pero que necesitamos también esa colaboración a nivel también de industrias para poder compartir datos, para poder desarrollar conjuntamente tecnología desde la universidad y desde la empresa privada y para poder generar oportunidades para poder retener el talento que tenemos. En España somos muy buenos generando talento, somos muy malos reteniendo talento. Hay grandes profesionales a nivel internacional que tienen puestos de altísima responsabilidad que se han formado en universidades españolas y que no hemos sido capaces de poder retener. Este año, en marzo, se celebra la Feria de la Inteligencia Artificial, ¿no? Que es como la feria por definición de la inteligencia artificial. Es el evento que hace NVIDIA en sus headquarters en Santa Clara. Caminando por allí por la feria me para una persona y me dice: oye, os he oído hablar español y tal, que yo es que soy de allí, ¿no? Y os he oído y tal. Él había estado trabajando en Tesla en la unidad de robotics y ahora estaba trabajando en NVIDIA, ¿no? Iba con otro compañero y le decía: oye, ¿no te apetece volverte a España? Porque estamos montando un grupo de inteligencia artificial en la compañía y oye, nos encantaría que nos escuchases y el proyecto que tenemos, etcétera, ¿no? Me dice el compañero con el que iba, me decía: Javi, no le vas a poder pagar, este ya está aquí en Estados Unidos, cobra una pasta. Y fijaros lo que me dijo, no es solo digamos la oferta económica, que también, porque todo va acompañado, sino la tipología de proyectos a la que yo tengo acceso aquí. Y eso es en lo que yo creo que tenemos que trabajar, y es responsabilidad de todos, ¿eh? Yo creo que estas cosas es una combinación de emprendedores, es una combinación de colaboración, es una combinación de fondos, es una combinación de universidades, pero tener esa mentalidad de emprendimiento creo que es fundamental. Es fundamental porque yo creo que tenemos muy buenos ingredientes como país y sería una pena que perdiésemos esta oportunidad de poder aplicar la inteligencia artificial en generar la siguiente generación de grandes compañías españolas, de la siguiente generación de los
de los Inditex, la siguiente generación de los Repsol, de todos los bancos que tenemos que son referencia a nivel global, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que la oportunidad que tenemos es brutal, ¿no? Ahí tenemos también los sectores y los ámbitos donde se está aplicando de manera prioritaria. Desde un punto de vista nuestro, la visión que tenemos es que se está aplicando sobre todo en sectores donde yo tengo que atender un volumen muy alto de clientes o de ciudadanos, sector público, en compañías de telecomunicaciones, banca, seguros, energía. Y dentro de estas compañías se están aplicando en lo que es la gestión de las interacciones. En primer lugar, proporcionando herramientas a las personas que atienden a las personas, ¿no? A los clientes, para poder dar un mejor servicio, poder ser más eficientes. También en lo que es la transformación de los procesos que veíamos antes y en el desarrollo de la tecnología, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en todo esto? Bueno, pues que estamos viendo en el corto plazo cómo está siendo difícil cumplir las expectativas que se habían fijado de la inteligencia artificial. Ahí veis una encuesta que hemos llevado a cabo entre lo que es la expectativa que había de inteligencia artificial con los resultados. Y ya me están levantando la mano por aquí, pero ya concluyo. Como veis, todo lo que está, digamos, en la parte sombreada quiere decir que está por debajo de las expectativas que se tenía cuando se hizo la inversión, ¿vale? Y lo que veis es que en muchos casos se está superando expectativas, sobre todo en generación de nuevas ideas, en poder ser más productivo, etcétera, y no tanto solo en la reducción de los costes. Porque es verdad que la tecnología, en un principio cuando se invierte, lo que hace es aumentar los costes, pero no soy capaz de captar los beneficios tan rápido como me crecen los costes de la tecnología y por lo tanto mi cuenta de resultados se erosiona, ¿vale? Y eso es lo que también está pasando en la inteligencia artificial. Pero si os fijáis, hay mucho ámbito en lo que es la transformación, ¿vale? Con lo cual, desde un punto de vista de aplicación, ¿vale? Es sobre todo realmente ver dónde está el valor, dónde realmente puedo lograrlo. Es verdad que las compañías lo están viendo desde una perspectiva de eficiencia, desde una perspectiva de poder liberar tiempo para poder hacer tareas de mayor valor, ¿vale? Pero nos está costando en las nuevas ideas. Los factores, pues los veis ahí, ¿no? Y yo creo que los hemos mencionado casi todos. Y si me tengo que quedar con una slide, quizás sería esta, ¿no? Las oportunidades que tenemos para desarrollar soluciones sectoriales, la capacitación del talento y el poder habilitar también el acceso a ayudas para generar esos ecosistemas que mencionaba antes, ¿vale? Me quedo aquí, podría estar hablando mucho más tiempo, pero yo creo que básicamente mi idea era daros una visión. Entonces yo me quedaría, digamos, con tres palabras, ¿no? La primera es la oportunidad que tenemos. Lo segundo es la responsabilidad y la gestión de los riesgos. Y la tercera es que vamos hacia un mundo híbrido, en el que la tecnología y las personas vamos a convivir, ¿vale? Y eso va a ser un poco lo que vamos a ver. Me he comido los 10 minutos. Bueno, espero no haber sido la única que no ha levantado la mano en ninguna de las preguntas que ha hecho Javier. Muchísimas gracias. Un placer. Se nos ha ido el tiempo, no puedo daros turno de preguntas, lo siento mucho. Hasta aquí esta jornada del Congreso y hasta mañana que terminamos con él. Gracias a todos por venir.